el día más importante de tu hermano, y lo único que puedes hacer es arruinarlo. Esa frase todavía resonaba en mi cabeza mientras sostenía el vaso con las manos temblorosas. Era como si mi propia familia hubiera declarado oficialmente que yo era un estorbo. Pero lo que me dolió no fue solo la humillación pública, sino la certeza de que ellos jamás me habían visto como parte de los suyos. Me llamo Laura, tengo 27 años, y durante toda mi vida cargué con el papel de la sombra en la familia. Mi hermano mayor, Adrián, era el orgullo absoluto, el hijo perfecto, el que nunca fallaba, el que todos alababan. Yo, en cambio, era la que debía callar, obedecer y estar siempre disponible para resolver problemas. Cuando Adrián anunció su boda, pensé que esta vez sería diferente. Me ofrecía ayudar con la organización, convencida de que si todo salía perfecto, por fin me mirarían con respeto. Invertí meses enteros en coordinar proveedores, negociar precios y hasta sacrifiqué mis ahorros para cubrir gastos que mis padres decían que no podían asumir. Pero el agradecimiento nunca llegó. Al contrario, cada decisión que tomaba era criticada, cada esfuerzo minimizado. Y cuando propuse un límite al dinero, mi madre me fulminó con esa frase: el mejor regalo que podrías hacer es no aparecer en la boda. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Era como si me hubieran borrado de un plumazo. En ese momento, sin que ellos lo sospecharan, algo dentro de mí despertó. Ya no iba a ser la sombra, ni la sirvienta, ni el chivo expiatorio. Si querían excluirme, aprenderían de la manera más dura que una persona ignorada puede convertirse en la pesadilla más inesperada. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Callar y obedecer o planear algo más grande? No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video, porque lo que viene no lo vas a creer. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé mirando el techo con los ojos ardiendo y el corazón latiendo como un tambor fuera de control. Cada palabra de mis padres se repetía como un eco venenoso. Sería mejor que no estés. Por primera vez en mi vida no lloré. No me encerré a sufrir en silencio como solía hacer. No. Esa vez mi rabia se transformó en una claridad helada. Si me habían declarado enemiga invisible, yo iba a convertirme en la amenaza invisible. Me senté frente a mi escritorio y abrí una libreta vieja, de esas que usaba en la universidad. En la primera página escribí en letras grandes: la boda de Adrián, mi escenario. Y entonces, como si fuera una obra de teatro, comencé a anotar cada detalle que había observado durante los meses de organización. Sabía dónde se guardarían los trajes, qué proveedor había entregado el pastel, qué flores llegarían a última hora, incluso qué invitados eran los más propensos a chismear y a esparcir rumores. Yo lo sabía todo, y ese todo podía convertirse en un arma letal si se usaba con precisión. Pero no se trataba de destruir la boda en sí, no. Eso sería demasiado fácil y hasta infantil. Mi objetivo era más ambicioso. Quería que cada persona viera con sus propios ojos el verdadero rostro de mi familia. Quería que en el mismo día en que pensaban humillarme, fueran ellos quienes quedaran expuestos. Mientras escribía, una idea se fue tejiendo sola. No necesitaba inventar mentiras. Bastaba con amplificar las verdades que tanto intentaban esconder. Las deudas de mi padre, los negocios turbios de Adrián, las críticas secretas que mi madre hacía a la familia de su futuro yerno. Todo estaba ahí, guardado en pequeñas conversaciones, en llamadas escuchadas por casualidad, en documentos que pasaron por mis manos. Esa libreta se convirtió en mi tesoro. Cada página era un recordatorio de que por primera vez tenía el control. Cuando cerré la tapa y apagué la luz, me descubrí sonriendo. Una sonrisa fría, distinta. Era la primera vez que sentía que la sombra podía convertirse en protagonista. Lo que ellos jamás imaginaron es que el precio de excluirme sería mucho más alto del que estaban dispuestos a pagar. La mañana siguiente amaneció con lluvia fina, como si el cielo también se preparara para lavar mentiras. Salí a la calle con la libreta oculta en el bolso, el pulso todavía acelerado por la decisión tomada. Sentí el frío del metal de las llaves en la palma como un ancla. Había cruzado un punto de no retorno. Primero, recapitular. No quería tragedias ni humillaciones públicas sin fundamento. Quería precisión. Una exposición implacable que mostrara con pruebas quiénes fingían y quiénes explotaban. Por eso empecé por lo práctico. Documentar con métodos que resistieran cualquier incredulidad. Mi primera parada fue la oficina del proveedor del catering. Con voz calmada pedí hablar con la persona que había firmado el contrato. Me recibió una mujer con gafas de pasta y una sonrisa profesional. Busco la factura final y la copia del depósito, dije.
Mientras hojeaba papeles con manos que no temblaban, le expliqué que estaba revisando gastos personales. Pedí una copia escaneada que me enviaran al correo. Ella asintió. Nadie sospechó. Cuando cerré la puerta, mi teléfono vibró. La primera factura en mi bandeja de entrada. Era la prueba de los pagos y fechas exactas. A continuación, una visita al banco. Hice una consulta formal sobre transferencias y depósitos relacionados con la boda, solo para confirmar números y fechas que ya conocía. La empleada me pidió identificación. Le di la mía. Cada pequeño certificado, cada recibo que junté, era un hilo más en la tela que pensaba tensar el día señalado. Pero no todo fue papeleo. Sabía que la reputación se sostiene con palabras también. Me encontré con Clara, la florista que había contratado a regañadientes bajo el pretexto de un ajuste en el pedido. Con café en mano fui suave. Oye, ¿estás contenta con cómo te trataron? ¿Te pagaron en tiempo? Las dudas en su rostro dijeron más que su boca. Una frase suelta. Hubo cheques devueltos, pero yo no dije nada. Copié la expresión en mi libreta. Por la tarde llamé a Naran. Su voz al otro lado de la línea era firme. ¿Vas en serio con esto? Respondí con seguridad, y por primera vez en la conversación se permitió sonreír. Si lo vas a hacer, hazlo con cabeza. No dejes cabos sueltos. Esa noche, mientras revisaba la libreta, sentí la tensión transformarse en estructura. Tenía fechas, facturas, testigos dispuestos a recordar verdades. La posada donde se celebraría había recibido ya un depósito. La lista de invitados y los horarios estaban claros. Mis dedos rozaron la última línea que escribí. Exponer, no destruir. Justicia con evidencia. Cerré la libreta y, sin poder evitarlo, escribí una última nota. Mañana plantaré la semilla. Afuera, la lluvia golpeó con más fuerza, como una cuenta atrás invisible. El sol de la mañana iluminaba la mesa del comedor de mis padres, repleta de revistas de boda y notas color pastel pegadas por todas partes. Desde la distancia todo parecía armonía, pero yo sabía que cada sonrisa de mi madre estaba sostenida por mentiras que ya empezaban a resquebrajarse. Ese día decidí plantar la primera semilla de duda. No con acusaciones directas, sino con algo más sutil, la verdad disfrazada de rumor. Envié un mensaje anónimo al grupo familiar. ¿Alguien más notó inconsistencias en los pagos de la boda? Escuché que ciertos proveedores casi se retiran. Pulsé enviar y esperé. La reacción fue inmediata. Mi hermana Lucía respondió con un emoji de risa, intentando minimizarlo. Mi madre, sin embargo, contestó con frialdad. No hagáis caso a chismes de envidiosos. Pero la pausa que se percibió entre los mensajes revelaba que, aunque intentaba mantener el control, la duda ya se había colado. Esa misma tarde recibí la llamada de Clara, la florista. Su voz temblaba. Tu madre me pidió que no comentara nada de los cheques. ¿Tú crees que esto pueda salir a la luz? Mi silencio fue suficiente para que entendiera. El miedo se transformaría pronto en testimonio. Mientras tanto, Nathan me ayudaba a organizar el material recolectado. Con su ordenador portátil abierto en la mesa de la cafetería, clasificábamos facturas, correos y capturas de mensajes. Cada documento llevaba fecha y sello, imposible de negar. No necesitas gritar para que duela, me dijo, deslizando el dedo sobre la pantalla. Basta con mostrar lo que esconden y se hundirán solos. Por la noche cené con mis padres. Mi padre brindó con una copa de vino, pero noté la rigidez en sus hombros. Lucía hablaba de los centros de mesa, pero evitaba mirarme directamente. La semilla había germinado. Había una grieta en la fachada, y aunque nadie lo admitiera, todos sentían que algo estaba a punto de derrumbarse. Me retiré temprano con la excusa de estar cansada. En realidad mi corazón latía con fuerza, como tambor marcando un ritmo imparable. Cerré la puerta de mi habitación y escribí en la libreta. La duda ya vive entre ellos. Mañana el aire será más pesado. Afuera, los grillos cantaban indiferentes al drama que estaba en curso. Dentro de mí, una certeza crecía. Lo que antes era humillación se estaba transformando en poder. El desayuno en casa de mis padres siempre había sido un ritual. Café fuerte, pan recién tostado y las noticias de fondo. Pero esa mañana, el silencio pesaba más que el aroma del café. Lucía removía su taza sin probarla. Mi padre hojeaba el periódico sin leer una sola línea y mi madre evitaba mirarme, como si mi mera presencia incomodara. Yo, en cambio, sonreía con calma. Había aprendido que la paciencia es un arma afilada. Cuanto menos hablas, más hablan los demás. Fue mi padre quien rompió el silencio. Su voz sonó tensa como un hilo a punto de quebrarse. Elena,
¿Tienes algo que ver con esos comentarios absurdos sobre los proveedores? Sentí un cosquilleo frío recorrerme la espalda, pero mantuve el rostro sereno. ¿Comentarios?, pregunté fingiendo inocencia. ¿Qué clase de comentarios? Lucía soltó una risa nerviosa. Por favor, papá. Seguro es gente envidiosa. ¿A quién le importa? Mi madre, sin embargo, apretó los labios. Sabía que algo no cuadraba. Me observaba con esos ojos que alguna vez creí protectores, pero que ahora me parecían los de una jueza que espera encontrar culpabilidad en cada gesto. El silencio volvió a la mesa. El tic-tac del reloj colgado en la pared marcaba cada segundo como si fueran martillazos. Mi corazón golpeaba dentro del pecho, pero lo enmascaré dando un sorbo al café. El calor amargo me devolvió el control. Más tarde recibí un mensaje anónimo. Sé que fuiste tú. Nos veremos pronto. No había firma, pero no la necesitaba. Era Lucía. La rabia impregnaba cada letra. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de llamadas y documentos junto a Nathan, le mostré el mensaje. Él sonrió con calma. Perfecto, dijo. Cuando empiezan a sospechar, dejan de pensar con claridad, y en la confusión cometen errores. Me acosté tarde mirando el techo de mi habitación, escuchando el crujido de la madera bajo mis pies cada vez que me movía. El miedo aún estaba ahí, mezclado con la adrenalina, pero también estaba la certeza de que el juego había comenzado en serio, y yo no pensaba perder. La madrugada me encontró despierta, con la pantalla del portátil iluminando mi cara como un faro. Nathan había preparado una lista de pasos, y yo la repasaba como si fuera un guión, sin prisas, sin rencor abierto, con precisión. Había aprendido en años de ser invisible que la furia explosiva da ventaja al otro. La estrategia calma les obliga a rebelarse. Primero, pruebas. Llamé a la floristería y pedí ver el historial de pagos. Mostré el extracto que probaba la devolución del depósito. Luego revisé los correos que Lucía había enviado a proveedores, esos mensajes cargados de sugerencias que olían a manipulación. Al mediodía imprimí todo y lo dejé en un sobre con mi nombre, encima de la mesa del comedor como si fuera un descuido. El sobresalto que provocó fue exactamente el ruido que quería escuchar. Mientras tanto, organicé una pequeña reunión de agradecimiento con todos los proveedores y algunos invitados clave, gente que conocía la verdad de primera mano, y la programé para la noche de ensayo de la boda. Les pedí que vinieran con copias de contratos, facturas y mensajes. Les expliqué en voz baja que quería que vieran la magia que había preparado. Les pedí discreción y ellos, hambrientos de justicia, aceptaron. Por la tarde me crucé con Lucía en la cocina. Su sonrisa era un cuchillo envuelto en seda. Sus ojos buscaron mi reacción. Yo sonreí como si todo fuera trivial. Mis manos no temblaban, aunque por dentro un hormigueo de adrenalina me recorría. Cada respiración era medida. Sabía que si me alteraba perdería la ventaja. Llegó la noche del ensayo. El salón olía a cera y a retazos de tela. Los proveedores llegaron con sus papeles en mano. Algunos guardaban miradas que eran casi plegarias de reparación. Empecé el acto con una breve palabra de agradecimiento, fingiendo humildad, mientras mi corazón latía con fuerza detrás de cada sílaba. Entonces señalé casualmente que había preparado un dossier con errores administrativos que quería revisar. Uno por uno, pedí a los proveedores que vinieran al frente. Las voces se elevaban y los papeles circulaban. Empezaron a aparecer hechos, tarjetas de crédito rechazadas, depósitos devueltos, pedidos cancelados sin explicación. Las miradas en la sala cambiaron. La incomodidad se transformó en sospecha abierta. Vi a mi madre palidecer, a mi padre apretar la mandíbula y a Brent fruncir el ceño con la primera chispa de pánico en sus ojos. Lucía intentó activar su actuación de sorpresa, pero alguien le mostró el mensaje anónimo que yo había recibido esa mañana. Su cara perdió color. El murmullo creció hasta convertirse en un zumbido eléctrico. Cuando por fin habló, su voz sonó agrietada, sin la convincente seguridad de siempre. Esa noche, al cerrar la puerta, supe que había hecho lo correcto. No había gritos ni violencia, solo la exposición silenciosa de años de manipulación. Había encendido una luz que ya no podrían apagar, y en la penumbra de mi coche, apreté las manos en el volante sintiendo un alivio frío. La batalla había escalado, pero ahora ellos estaban en el campo minado que yo había diseñado. La mañana siguiente, el eco de la reunión aún flotaba en cada rincón de la casa. Nadie quería mirarme directamente, como si reconocerme fuera aceptar que habían jugado sucio conmigo durante años. El aire se sentía más pesado que nunca. Hasta el sonido de las cucharas en las tazas parecía un recordatorio incómodo de lo que se había revelado. Mi padre fue el primero en hablar.
Su voz, siempre imponente, ahora sonaba áspera, sin la firmeza de antes. Preguntó a Lucía por qué había tomado decisiones detrás de todos, por qué había devuelto pagos sin consultarlo. Ella, con una sonrisa débil, balbuceó excusas sobre malentendidos y errores administrativos. Pero las pruebas eran demasiado claras: los contratos, los recibos, los mensajes en su propio teléfono. Ya no podía esconderse detrás de su teatro. Brent, en cambio, intentó redirigir la culpa hacia mí. Dijo que yo había manipulado a los proveedores para inventar esa escena, que siempre había estado celosa de su éxito. Sus palabras, cargadas de veneno, eran un intento desesperado de recuperar el control. Pero lo que logró fue encender aún más la rabia de los invitados que habían estado presentes y que, indignados, ahora defendían lo que habían visto con sus propios ojos. Fue entonces cuando la bomba explotó. Uno de los proveedores mostró en voz alta un correo firmado por Lucía, donde ella pedía explícitamente que cancelaran mis pedidos y que todo quedara a nombre de Brent. Ese documento cayó como un martillo sobre la mesa, dejando a todos en silencio. Mi madre, que hasta ese momento había mantenido la compostura, se levantó bruscamente y salió de la sala sin pronunciar palabra. Por primera vez en años no fui yo quien se sintió pequeña. Fueron ellos. Lucía y Brent parecían desmoronarse frente a todos, atrapados en la red que ellos mismos habían tejido. Yo, en cambio, permanecí en silencio, observando cada gesto, cada arruga de desesperación en sus rostros. Por dentro mi corazón latía con fuerza, pero lo controlaba. Quería que ellos sintieran el peso de su caída sin que yo necesitara gritar ni un solo reproche. Cuando la reunión terminó, ya no quedaban máscaras. Los invitados se marcharon comentando indignados, los proveedores exigían explicaciones y mi padre evitaba mi mirada. La estructura familiar que habían levantado en torno a la mentira comenzaba a tambalearse, y yo sabía que era solo el inicio. Al cerrar la puerta detrás de mí esa noche, una certeza me atravesó. La caída de mi hermano y de su prometida no sería discreta ni rápida. Sería lenta, pública y devastadora, porque la verdad, cuando sale a la luz, no pide permiso para arder. Los rumores no tardaron en extenderse más rápido que cualquier fuego. Al día siguiente, cuando fui al mercado, sentí como las miradas se clavaban en mi espalda. No era pena lo que transmitían, sino una mezcla de sorpresa y satisfacción morbosa. Alguien ya había contado lo que pasó en la reunión y la historia circulaba de boca en boca como un secreto demasiado jugoso para ser guardado. En cada esquina, en cada café, escuchaba fragmentos de conversaciones. ¿Supiste lo que hizo Lucía? Canceló todo para que pareciera que era ella y Brent quienes financiaban la boda. Otros murmuraban. Al final, la que siempre despreciaron resultó ser la que tenía razón. Esas frases me daban un extraño consuelo, como si el pueblo entero se hubiera convertido en testigo de mi venganza sin que yo moviera un dedo más. Brent, acostumbrado a ser el centro de atención y admiración, ahora era objeto de burlas. En su trabajo, sus compañeros lo miraban con ironía. Algunos incluso se atrevían a preguntarle si pensaba invitar a los proveedores estafados a su luna de miel. Cada comentario lo hacía más irascible, más desesperado por recuperar una dignidad que se le escurría como agua entre los dedos. Lucía tampoco escapó del escarnio. Sus amigas, esas mismas con las que presumía de perfección y superioridad, comenzaron a alejarse. Nadie quería asociarse con la mujer que había sido descubierta en plena manipulación pública. Incluso su familia, que al principio la defendía, empezó a marcar distancia, avergonzados de que todo el pueblo comentara su nombre con desprecio. Yo observaba todo desde la distancia, sin necesidad de intervenir. No había peor castigo que ver cómo la reputación que ellos habían construido con tanto cuidado se derrumbaba sola. Mis silencios se convirtieron en cuchillos más afilados que cualquier palabra. No necesitaba gritar que tenía razón. Todos ya lo sabían. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, un anciano del vecindario se me acercó y con una sonrisa cómplice me dijo: «Hija, la justicia tarda pero llega. Tú solo ten paciencia, ellos ya están pagando». Sus palabras me estremecieron. Era cierto. La justicia que yo buscaba no era rápida ni efímera, era lenta, implacable y pública. Y lo mejor de todo es que ellos mismos estaban cavando su tumba social sin que yo tuviera que ensuciarme las manos. Pero sabía que aún no era suficiente. Ellos habían intentado borrarme, hacerme invisible en el día más importante de sus vidas. Mi venganza debía ser tan memorable que quedara grabada no solo en sus recuerdos, sino también en la memoria de todos los que alguna vez pensaron que yo no valía nada. La semilla estaba plantada. Ahora era cuestión de esperar el momento exacto para dar el golpe final. El día de la boda amaneció frío y gris, como si el clima conspirara con mis emociones.
Lucía y Brent estaban demasiado ocupados asegurándose de que todo fuera perfecto según su caprichosa visión, ignorando cada detalle que yo había planeado durante semanas. Nadie sabía que yo ya había decidido que este sería el momento de ajustar cuentas. Con calma comencé a llamar a los proveedores, uno por uno. La florista, el catering, la banda. Todos recibieron la misma orden: cancelar todo, reembolsar los pagos. Mi voz era tranquila, firme, sin rastro de duda ni remordimiento. Los ojos de los proveedores se abrieron en sorpresa, pero comprendieron. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Mientras tanto, yo me senté a observar desde lejos, con Nathan acompañándome virtualmente, animándome con mensajes de texto. Cada paso de ellos, cada sonrisa confiada, cada mirada de suficiencia de Brent y Lucía se convirtió en combustible para mi plan. No necesitaba confrontarlos cara a cara. Su caída sería pública, visible, imposible de ignorar. A medida que los invitados comenzaron a llegar al salón, la confusión se extendió como un virus. Las mesas estaban vacías, los centros de mesa nunca llegaron, los músicos no aparecieron y la comida escaseaba. Las caras de sorpresa se mezclaban con murmullos y cuchicheos. Lucía entró en pánico, sus ojos buscando culpables, y Brent comenzó a gritar órdenes imposibles de cumplir. Cada intento de salvar la situación solo profundizaba su humillación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Brent. «Esto es un desastre. ¿Qué has hecho?» No respondí. No era necesario. Su impotencia hablaba por sí misma. Desde mi rincón observé cómo la boda que ellos habían considerado perfecta se transformaba en caos absoluto. Los invitados no dejaban de susurrar, comentando la ironía de que la única persona que realmente había trabajado por esta familia había desaparecido mientras ellos quedaban expuestos. Era justicia poética en su máxima expresión. La arrogancia y el desprecio que habían mostrado hacia mí se devolvían multiplicados y lo hacían frente a todos. El estrés los había quebrado emocionalmente. Lucía no sabía dónde esconderse. Brent intentaba mantener la compostura y mis padres, incapaces de intervenir, se sentaron sin palabras, sintiendo por primera vez lo que era no tener control. Sentí un alivio profundo, una sensación de poder y liberación que hacía años no experimentaba. No era solo venganza, era justicia. La misma familia que me ignoró y me subestimó, ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus actos, y todo, inevitablemente, recaía sobre ellos. Esa noche, mientras me alejaba de la escena, con la certeza de que todo había salido según lo planeado, supe que finalmente había reclamado mi dignidad. Ya no era la sombra de nadie. Después del caos de la boda, sentí como un peso enorme se desprendía de mis hombros. La adrenalina se mezclaba con una calma inesperada. Ya no había expectativas, ni críticas, ni desprecio que cargar. La familia que durante años me había ignorado ahora enfrentaba las consecuencias de su arrogancia y desdén. La tienda familiar estaba al borde del colapso, y Brent, Lucía y mis padres aprendieron de golpe lo que significaba depender de alguien que despreciaron. Decidí que era momento de centrarme en mí misma. Vendí los últimos activos que aún mantenía vinculados a la tienda, recuperando parte del dinero que había invertido y asegurándome de cerrar ese capítulo de mi vida sin mirar atrás. Mi independencia ya no dependía de su aprobación ni de sus necesidades. Me mudé a una ciudad nueva, tranquila, con un aire fresco que me inspiraba a construir algo propio. Encontré un pequeño apartamento que se convirtió en mi refugio y comencé a reconstruir mi negocio de marketing autónomo desde cero. Cada proyecto que tomaba, cada cliente satisfecho, era un ladrillo más en los cimientos de una vida que finalmente me pertenecía. La sensación de libertad me impulsaba a arriesgar, a explorar y a confiar en mis capacidades. Nathan siguió siendo mi apoyo incondicional, con mensajes y llamadas que me recordaban mi fuerza y valentía. Shirley, la dueña de una panadería local, me abrió puertas inesperadas y me enseñó que era posible prosperar con esfuerzo y creatividad, sin sacrificar mi dignidad. Cada pequeño logro reforzaba la certeza de que había tomado la decisión correcta al alejarme de quienes nunca me valoraron. Mientras mi vida florecía, recibí noticias del fracaso de la familia. La tienda cerró. Los proveedores se alejaron y la reputación de Brent quedó marcada por su incapacidad para manejar lo que yo había sostenido con dedicación. Mis padres, humillados, se dieron cuenta demasiado tarde de su injusticia. La ironía no me llenó de satisfacción cruel, sino de paz. La justicia había sido natural, proporcional y merecida. Finalmente, comprendí que mi valor no estaba determinado por la aprobación de otros, sino por mi capacidad de crear, resistir y levantarse tras cada golpe. Había dejado atrás las cadenas de la manipulación y la indiferencia, y ahora podía soñar y construir sin limitaciones. Al cerrar los ojos esa noche,
Respiré profundo, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. Mi historia no era de derrota, sino de renacimiento y autoafirmación. ¿Cuál fue la lección más poderosa que aprendiste de esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Dale like si te inspiró y suscríbete para más relatos de justicia poética.